vuelve crucial a la hora pues planear nuestras finanzas. Y algo que es central es que tenemos que desarrollar esta conciencia sobre que nuestras decisiones y nuestras acciones son el principal factor que va a determinar pues cómo nos va a ir, cómo vamos a ir viviendo nuestra vida financiera, nuestra vida económica, y obviamente esto aplica en muchos sentidos, ¿no? Entonces, para inaugurar este 2021 y los seminarios enfocados a finanzas personales, sobre todo las áreas de ahorro e inversión, vamos a empezar con este tema que son 7 consejos para mejorar tus finanzas en 2021. Y bueno, vamos arrancando. Ahora, me gustaría iniciar con los aprendizajes que nos dejó el 2020. Creo que uno de los más importantes e interesantes es que, aunque sean poco frecuentes estos eventos catastróficos y que a veces parecen casi improbables, suceden, ¿no? Estamos hablando de algo como una pandemia que pues, terminó dándole un golpe brutal a la economía. El impacto en salud ha sido también enorme. Y bueno, pues yo creo que muchos a finales de 2019, inicios de 2020, nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a pasar una situación así y que iba a cambiar tan drásticamente nuestra vida, ¿no? Y no solo me refiero a las pandemias, creo que muchas veces nosotros en BIC percibimos como hay personas que dicen, no, yo no necesito un seguro, yo no necesito un seguro de gastos médicos o un seguro de vida porque siempre he estado sano y pienso vivir muchos años, y damos por hecho que estos eventos muy poco probables nunca nos van a suceder, pero la realidad es que sí ocurren, y es bien importante que nosotros estemos preparados y tengamos un plan de acción para pues, intentar que el siniestro o el evento pues tenga el menor daño posible, ¿no? Ya sea en nuestra salud. Roy, Sí. un comentario nada más. ¿Podrías hacer la presentación grande, ponerle allá present ahí arriba, para que sea, porque se ven todas las Claro, Luis. Ándale, ahí me. Claro que sí, aquí estamos. Muy bien, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Una disculpa a todos. Ahora, otra cosa importante que nos dejó el 2020 es que la salud es lo más valioso que tenemos, ¿no? Porque podríamos tener tiempo, pero si no tenemos la capacidad de estarnos moviendo, de actuar, ¿no? de estar tomando decisiones, pues entonces pierde relevancia el tiempo que podamos estar aquí. La salud es sumamente valioso y es una prioridad cuidarla, no solamente porque ahorita estemos en una pandemia, sino consistentemente estar invirtiendo en que estemos sanos y que tengamos acceso a servicios de salud, ¿no? Los seguros e instrumentos de cobertura son indispensables, ¿no? Creo que también, tanto por las hospitalizaciones, lo caro que se ha vuelto tratar en un hospital privado, por ejemplo, el tema de COVID, los fallecimientos que hemos visto, pues los seguros de gastos médicos, los seguros de vida, son instrumentos sumamente importantes. Agregando a otros seguros de daños, por ejemplo, ¿no? Los seguros de auto, que tantas personas ya tienen conciencia de su importancia, pero muchas veces no lo veíamos hacia la salud, hacia el acceso a servicios de salud, y no lo veíamos tampoco en la parte de, bueno, ¿qué sucede si yo ya no estoy? ¿En qué situación quedan mis dependientes económicos, ¿no? ¿Cómo me va a impactar? Ahora, se avecinan cambios en las formas y métodos de trabajo. Edgar, de esto es algo que tú has dicho mucho, y es que probablemente este concepto del home office o estar trabajando de forma remota y usando estas plataformas tecnológicas como Zoom, pues llegaron para quedarse, ¿no? Bueno, lo hemos comentado muchas veces en la oficina y en corto tú y yo. Es muy lógico pensar que muchas actividades de servicios ya no van a regresar a un mundo donde la gente esté permanentemente en la oficina, ¿no? Nosotros personalmente les digo, bueno, no vamos a regresar a una situación de que todo el mundo en una oficina a las 9:30 de la mañana y cada quien con su lugar y estas cosas. Ya no tiene un sentido, y eso no se va a corregir cuando termine o sea, no es un tema de corrección porque no es un error. Eso era algo que iba a suceder, nada más probablemente iba a suceder hacia el 2030, 2035, con mucha reticencia de los empleadores. Y ahora, bueno, pues sucedió de un jalón en un solo año. Pero vamos,
creo firmemente que esas cosas no van a regresar a como eran en 2019. Y bueno, pues seguramente habrá enormes beneficios de ello, ¿no? Correcto. Yo también coincido que esta idea de que vamos a volver a como eran las cosas en 2019 es irreal. Estos cambios en la forma de trabajar, en la forma en la que muchas empresas, muchos negocios, muchos profesionistas están trabajando ahora, llegó para quedarse, ¿no? Y por lo mismo, pues es importante irse adaptando, ¿no? No resistirse y al contrario, pues adoptar los cambios y analizar cómo se pueden aprovechar en nuestras actividades. Algo también bien importante que nos dejó el 2020 es la importancia de tener acceso a la liquidez. ¿Qué pasó con todos esos negocios, profesionistas, familias que vivían al día y no solo porque tuvieran ingresos bajos? Vamos a hablar en concreto de pequeñas y medianas empresas que por llevar muchos años, digamos, en una especie de abundancia o por nunca haberse enfrentado a una situación como que los fueran a cerrar durante 6, 8 meses, pues prácticamente iban al día, ¿no? Y nunca se habían preocupado por el tema de acceso a liquidez. Y de pronto llega una situación que de tajo nos quita el acceso a los ingresos, corta el flujo de efectivo, y entonces ahí se vuelve un tema de vida o muerte, ¿no? De supervivencia económica, ¿no? Y lo que vimos que es bien importante es que aquellos que han logrado sobrevivir y mantenerse aún son aquellos que tenían acceso a liquidez, ya sea porque tenían reservas o porque tenían abiertas líneas de crédito o tenían de alguna forma acceso a instituciones, ¿no? que les facilitaran algún préstamo en condiciones idealmente favorables, ¿no? Pero aquí recuerden que la liquidez desde el punto de vista financiero, ¿no? Tanto en las empresas como en las familias, la liquidez, que haya un flujo de dinero circulando es tan importante en nuestra economía como lo es la sangre circulando en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, es fundamental y uno de los puntos que vamos a ver ahorita sobre cómo preparar nuestras finanzas hacia 2021 es cómo ir creando este fondo de emergencia y esta reserva, ¿no? Por el otro lado, bueno, algo que aprendimos también crucial en 2020 es que diversificar implica más áreas de las que imaginamos. Muchas veces en el mundo financiero se habla de diversificar como no poner todos tus huevos en la misma canasta, ¿no? Es la frase más conocida, ¿no? Y entonces cuando uno arma un portafolio, pues dice, pues no pongas todo a lo mejor en acciones de México o acciones de Estados Unidos, tienes que tener a lo mejor acciones de otros países, ¿no? De otras regiones del mundo, de diferentes Roy, te sectores. interrumpo un momento para hacer un Sí. comentario. Ya ahí te la volaste. Simplemente el tener acciones ya habla de un nivel de diversificación que la gran mayoría de los mexicanos no tiene, ¿no? Porque es terreno que muy poca gente se atreve a tocar. Ya no te hablo de acciones en diferentes mercados accionarios. Simplemente el comprender y el utilizar en los mercados financieros ya implica un cambio bien sustancial en lo que la gran mayoría de las personas ubica como formas de ahorro, ¿no? Correcto. Ahora, y lo importante aquí y el punto es, realmente se habla de diversificar cuando hablamos de cómo invertimos, pero a lo que yo voy en este punto es que tenemos que llevar ese principio en muchas más áreas. Es decir, no puedo tener todo mi dinero ahorrado en una sola institución, por ejemplo, sobre todo si empiezo a tener cantidades más importantes, ¿no? No puedo pensar que a lo largo de las décadas sea correcto que yo solo me mantenga o mantenga a mi familia con una sola fuente de ingresos, con un solo empleo, con un solo cliente, ¿no? La idea de diversificar tiene que llevarse a muchas más áreas, ¿no? Y este es el punto crítico aquí, ¿no? Que muchísimas personas en 2020 y negocios y empresas se dieron cuenta que tenían demasiado concentrado su fuente de ingresos, ¿no? O sea, vivían de un par de clientes nada más o simplemente toda la familia dependía de un solo empleo y en el corto plazo es muy complejo decir, voy a generar otras formas de ingresos, pero idealmente a largo plazo sí tenemos que buscar alternativas para no depender de una sola fuente, ¿no? Y este principio se puede aplicar
muchas áreas. Finalmente, el futuro no está escrito, ¿no? Y muchas veces vamos viviendo cada día con esta noción como que somos eternos y pensando que lo que hemos vivido en el pasado nos va a dar una buena idea de lo que viene en el futuro, ¿no? Y la realidad es que esto no es correcto y no es la forma ideal de ir pues manejando y tomando decisiones todos los días, sino que tenemos que estar muy, muy pendientes de esa incertidumbre e intentar nosotros con nuestras acciones, con nuestros planes, ir forjando un futuro, ¿no? Y no estar un poquito como a la merced de los eventos o del gobierno en turno o de que si la empresa y mi patrón tomaron X decisiones. Tenemos que ir a largo plazo tomando estas decisiones y realmente que sean las mejores decisiones posibles para ir nosotros creando este futuro que queremos. Pero bueno, entrando ahora de lleno al tema de cómo mejorar el panorama financiero en 2021, los mensajes clave de esta charla son, primero hay que priorizar la protección familiar, la protección de nuestra salud y la protección de nuestro patrimonio, ¿no? Se vuelve crucial, aunque sé que es muy difícil y más en una circunstancia económica tan compleja como esta, vivir al día o como se dice popularmente, vivir con el agua debajo de la nariz, ¿no? Pero es parte de lo que tenemos que ir cambiando hacia mediano y largo plazo. Y bueno, por el otro lado, también tenemos que ir creando las bases para que en los siguientes años podamos ser más prósperos. Y yo creo que ese es un punto crítico aquí, Edgar, y es que nosotros quitemos el paradigma de que nuestra situación actual está determinada principalmente por factores externos y al contrario, decir, mis decisiones y los planes que yo lleve a cabo y las acciones que tome son los que van a mediano y largo plazo determinar pues mi calidad de vida, la calidad de vida de mi familia y qué tanto prosperamos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Perdón, ¿no? Solo reforzando esa idea, hemos perdido un poco, tal vez como sociedad, esta idea de siempre estar previendo los días lluviosos. Un largo periodo de relativa estabilidad económica, ¿no? Bueno, relativa en comparación con lo que hemos visto, como tú dijiste hace un rato, pues genera eso, complacencia. Y bueno, pues esto nos recuerda que ha habido tiempos muy complicados en la economía mundial, nada más en los últimos 100 años. Correcto. Una disculpa que tuve ahí un lag con el internet. Bueno, vamos a entrar de lleno ahora a los 7 principios. Sí, voy a quitar un poco el video porque creo que está haciendo aquí el problema de mi internet, pero bueno, vamos ahora con el punto número 1, que es revisa el presupuesto familiar. Sabemos que yo lo llamo una destrucción económica, lo que ha sucedido con esta pandemia, ¿no? Sobre todo por todos los negocios, todas las empresas que se han visto obligadas por la autoridad a cerrar, ¿no? En estos últimos días ha sido muy mediático como la industria restaurantera ya con un tono muy, digamos, ya casi agresivo, diciendo, si no nos dejan abrir, nos van a matar. Entonces, estamos ya al borde del precipicio, ¿no? Y pues para mí esto es un reflejo de cómo muchos sectores y muchas industrias en el país y en otros países, no es exclusivo de México, pues están en una de las situaciones económicas más duras, ¿no? Entonces, esto obviamente se refleja en las familias y nos hace replantear, ok, realmente ahorita con qué podemos vivir, cuáles son los ingresos que tenemos, qué esperamos para este 2021, ya tomando en cuenta los números que tuvimos en 2020, ¿no? Y de aquí se vuelve bien importante, la palabra que quiero dejarles es ser realistas, ¿no? No decir, bueno, vamos a hacer un presupuesto y a planear nuestro 2021, considerando que ya vamos a estar como en 2019, ¿no? El problema permanece, estamos todavía en la tormenta y se vuelve
bien importante, pues decir, ok, si tenemos una referencia lo más realista posible es el 2020, ¿no? Y partiendo de ahí, intentar pues hacer un programa de cuántos ingresos vamos a recibir y a qué gastos, a qué egresos les vamos a dar prioridad. Una de las formas que hemos identificado para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sobre cómo van gastando su dinero es siempre identificar muy claramente aquellos egresos o gastos que realmente son necesidades, ¿no? Que todos los tenemos generalmente muy claro, versus los que son lujos. Ahora, hay puntos donde se vuelve más complicado separar entre qué es una necesidad y es un lujo. Edgar, para ti, por ejemplo, tener acceso a telefonía celular y poder usar WhatsApp y poder revisar tu mail y poder hacer una llamada, ¿sería una necesidad o un lujo? Es una pregunta tramposa, pero bueno, es claro que si te trabajas en la industria de servicios, en este caso que pues, estás haciendo lo que nosotros hacemos, que es la intermediación de seguros, cualquier persona que sea, por ejemplo, que trabaje de asesor de algo, de contabilidad, de derecho, de diseño, pues es muy claro que el Internet, el acceso a comunicaciones es parte de su gasto operativo. Es lo mismo, es igual que la materia prima en una fábrica o los insumos que se requieran para operar la maquinaria en una fábrica. Sería distinto, bueno, al punto de que cualquiera de nosotros puede hacer deducible este tipo de gastos como una de gasto propio de la operación. No así, bueno, se me ocurría la idea, pero bueno, alguien que, y más en este momento que todo es a distancia, pero bueno, antes de la pandemia, podrías citar algunas actividades que no requerían, ¿no? Probablemente, bueno, digamos, un restaurante. Podrías decir que no necesitas el Internet para operar, ¿no? Pero bueno, así es. Pero sí, claramente para nosotros no es un lujo, es indispensable, ¿no? Correcto. Sí, y para mí la forma de simplificarlo es tener acceso a telefonía celular, ¿no? Poder ya hacer llamadas, tener acceso a WhatsApp. Yo creo que para millones de personas ya es una necesidad, ¿no? Es parte de esta interconexión. Sin embargo, eso mismo que podemos ver como algo tan elemental o tan necesario, que es poder mandarle un mensajito a mi esposa si por algo voy a llegar tarde y no quiero que se preocupe, no es un ejemplo muy burdo y simple, pero real. No es necesario tener un celular de 30,000 pesos, ¿no? Es ahí donde muchas veces vamos confundiendo esa línea entre qué es realmente una necesidad y qué es un lujo, ¿no? Entonces, esto ustedes lo pueden llevar a muchísimas áreas de su vida, pero aquí la parte crucial es si estamos en un momento o en un periodo donde tenemos que ahorrar y tenemos que ser muy eficientes en cómo vamos utilizando nuestros recursos, nuestro dinero, hay que poder identificar muy bien lo que son realmente necesidades versus aquello que son lujos o gastos discrecionales, ¿no? Ahora, algo que siempre les recomendamos es por lo menos cada mes estar revisando cuáles son pues, sus principales gastos, ¿no? En qué se está yendo su dinero y ver de qué forma se puede optimizar, ¿no? De qué forma se puede ahorrar. Y pues aquí el objetivo es que su presupuesto, recuerden que el presupuesto no solamente es para ver a dónde se fue su dinero, ¿no? Porque en México muchas veces nos da algo como ñañara el hecho de hacer un presupuesto porque creemos que nos va a meter una especie de control y nos está revisando y hay que estar registrando los gastos. Lo más padre del presupuesto es que nos ayuda a decirle a nuestro dinero a dónde queremos que vaya. ¿Me explico? No solamente es para llevar un registro ahí aburrido de gastos, sino al contrario. Lo que yo quiero con mi presupuesto es decirle, oye, a mí en 2020 me gustaría llegar a tener este nivel de ahorros, me gustaría tener mi primer coche, me gustaría poder a lo mejor comprar algo nuevo para mi casa o me gustaría subir mi nivel de ingresos y el presupuesto se vuelve la herramienta ideal para proyectar eso que queremos. Y entonces ir planeando
cómo vamos a dirigir nuestro dinero, ¿no? Entonces, también hay que cambiar esa percepción de que simplemente es un registro de cómo van mis gastos. Sí es importante para que yo sepa a dónde se va mi dinero. Si no sé a dónde se va, pues difícilmente podré redirigirlo. Pero la parte más motivante de hacer un presupuesto es cuando yo lo alineo a mis objetivos y a lo que quiero, ¿no? Entonces, véanlo más bien como la herramienta que les permite decirle a su dinero a dónde quieren que se vaya, ¿no? Ahora, el punto número 2 es tener objetivos realistas y un plan de acción. Digamos que aquí está también uno de los pilares de las finanzas personales sanas, ¿no? Nosotros creemos que es difícil lograr metas financieras, ¿no? En general, lograr metas sin un plan que nos dé estos pequeños pasos a seguir para poder llegar a la meta, ¿no? Y bueno, algo que nosotros les recomendamos muchísimo es no solamente quedarse planeando el año actual, no solamente piensen en qué quieren lograr en su 2021. Vayan pensando, bueno, ¿y qué nos gustaría lograr a lo mejor para 2022 también? Y en los siguientes 5 años, ¿no? Porque muchas veces tenemos anhelos o sueños o metas que si somos realistas, no se pueden alcanzar en el año en curso, pero a lo mejor sí en un plan de acción que considere un horizonte de 3, 5, 8 años, ¿no? Entonces, a la hora que ustedes comiencen a definir qué quieren lograr, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, no se queden solamente con el año en curso, sino que intenten ya hacer un ejercicio de mayor plazo, ¿no? De un horizonte mayor. Y eso después tenemos que ir definiendo esos pequeños pasos. Recuerden que un buen plan de acción se tiene que ir fraccionando en pasos, si no diarios, intentar que sean semanales, ¿no? Y aquí hay un consejo que escuché hace unas semanas estudiando sobre este tema que me encantó. Y es una persona que tiene un pizarrón, ¿no? Ahí en su casa, donde pone sus metas para el año en curso, en este ejemplo 2021, pone sus metas para los siguientes 3 años y pone sus metas para los siguientes 10 años. Y las anota. Él hace un trabajo importante como interno de decir, ok, ¿qué es realmente lo que me motiva y qué quiero lograr? Y entonces él escribe en este pizarrón cada una de sus metas. Y cada semana, todos los, digamos, fines de semana, él va poniendo una tache si acaso él no hizo nada, ningún paso o ninguna acción para avanzar en esa meta, o una palomita si hizo por lo menos algo pequeño, pero que lo encamine a lograr. Y a mí me pareció una gran idea porque si tenemos ese pizarroncito, ¿no? O alguna cartulina, algo donde podemos ir anotando esas metas, esos objetivos y esos sueños, primero está visual, eso es algo importante, pero además vamos llevando un registro semanal de si estamos realmente tomando medidas o acciones para que avancemos en pro de lograr esa meta o ese objetivo. Y entonces esta persona decía, si yo después de unos meses veo que una meta tiene muchas tachecitas y muy pocas palomitas, o es puras tachecitas, eso para mí representa que en realidad esa no es una meta importante para mí porque no estoy haciendo nada para lograr. Y entonces la voy descartando, ¿no? Y en cambio, las que veo que sí estoy avanzando con palomitas, quiere decir que por ahí va, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy simple, pero que creo que les puede ayudar también en este tema de la administración, de lograr sus objetivos, ¿no? Recuerden, no hay que hacer las cosas muy complicadas. Algo así de sencillo puede ser súper efectivo y bueno, la idea es que vayamos paso a pasito, ¿no? Ahora, también cuando lo vemos desde el punto de vista de finanzas personales, es importante definir los montos y las cantidades que son necesarias para esas metas. Es decir, si yo quiero comprarme mi primer coche, pues tengo que ponerle un monto a ese objetivo o a esa meta, ¿no? Pues necesito, por decir algo, 150,000 pesos para poder comprarme ese coche, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un plan de acción que diga, ok, hoy, esta semana, ¿cuánto puedo separar? O este mes. Y entonces, considerando lo que puedo separar mensualmente, ¿en cuánto tiempo puedo llegar a esa meta? Ok, perfecto. Y eso me debe de dar un horizonte de tiempo, ¿no? Por el otro lado, ¿qué pasa? Y entonces, ya teniendo ese horizonte, bueno, quiero que en lugar de tardarme 2 años, lo pueda hacer en 1 año. ¿Qué puedo hacer? Ok, pues ahorrar más, puedo intentar invertir ese dinero, puedo buscar a lo mejor alguna oportunidad para comprar un coche a un menor precio,
empieza uno a buscar alternativas, pero es bien importante no dejar la meta en quiero un coche, ¿no? Es decir, quiero un coche, cuánto me va a costar y cuánto tengo yo que ir separando cada mes o cada semana o cada quincena para poder llegar a esa meta. Uno de los grandes errores a la hora de hacer planeación financiera es que, sobre todo como personas y familias, es que no le ponemos un número al lado de lo que queremos lograr. Y entonces eso pues, nos pierde el norte, porque en realidad pues, yo ya no sé qué pequeños pasos, que generalmente es cuánto tengo que ir ahorrando, cuánto tengo que ir separando, debo llevar a cabo, ¿no? Entonces, bien importante, no solamente anoten estas metas o estos objetivos, sino que también cuando aplique pongan el monto o la cantidad de dinero que se necesita, ¿no? El principio número 3 es ahorra, ahorra, ahorra e invierte. Ahora, ¿por qué hacemos más énfasis en ahorrar? Y es algo que Edgar siempre predica y me encanta, y es muchas veces estamos como muy obsesionados o muy afanados con el tema de la inversión y que si las criptomonedas y la bolsa y qué instrumento es el mejor, pero en realidad lo que se ha demostrado es que el principal factor para que nosotros podamos acumular un patrimonio es el ahorro. ¿Estás de acuerdo, Edgar? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Hemos platicado eso muchas veces. Tampoco podemos decir que la autoría de la idea es nuestra, es de un señor que se llama Howard Marks. Y que dice que, bueno, pues tal cual, ¿no? La gente nos concentramos en, porque además es más divertido, obviamente, en el rendimiento, en cuánto voy a ganar, en qué plusvalía va a tener esta propiedad, cuánto le voy a sacar de renta si la compro y si me alcanza con lo que le saque de renta puedo pagar la hipoteca. Y todo eso, pues sí, es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es ahorrar. Claro, ahorrar no es divertido, ¿no? Poca gente se enloquece así con la emoción de, ay, este mes logré mi meta de meterle N miles de pesos a mi ahorro, el que este sea, no importa, ¿no? Después, pues, mucho se puede hablar sobre el qué. Pero ese ejercicio de este mes logré poner tanto es lo más crítico que puede hacer alguien en relación con sus finanzas. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y creo que teniendo ese principio muy claro, pues va cambiando toda la perspectiva, ¿no? Ahora, dentro de uno de los puntos críticos a la hora de por qué debemos ahorrar, es, entre otras cosas, para crear un fondo de emergencias, ¿no? Y esto lo hemos insistido mucho en nuestros seminarios, es algo que en BIC creemos fuertemente, y es uno tiene que ir haciendo un esfuerzo, por más difícil que sea, para ir construyendo este guardadito, ¿no? Este dinerito que al final no lo quiero usar para estar invirtiendo, no lo quiero usar para luego comprarme una casa o un coche, es un dinero que tengo que ahorrar para que se vuelva mi respaldo en tiempos de dificultad, ¿no? Y yo creo que 2020 es muy claro que aquellos que no tenían estos ahorros pues se vieron en situaciones mucho más complicadas, ¿no? Y para muchos pues lo que a eso los llevó fue a adquirir deudas, a tener que cerrar negocios, a tener que vender propiedades. Entonces, recuerden, el fondo de emergencias es una herramienta fundamental en la administración de nuestras finanzas personales. Ahora, ¿de qué tamaño tiene que ser un fondo de emergencias o cómo lo construyo? Idealmente, vamos empezando a ahorrarlo en nuestra cuenta de débito y de nómina. Ya después vemos si se puede meter en algún instrumento ahí de inversión con liquidez diaria o semanal o mensual. Pero el fondo de emergencias, básicamente, como se determina, es tengo que tener separados una X cantidad de meses que cubran mis gastos. Por ejemplo, si yo, por decir un monto, ¿no? Necesito 100 pesos cada mes y soy una persona, pues, digamos, relativamente joven o digamos, en una edad productiva, si llego a perder mi trabajo es relativamente fácil que consiga otro, pues probablemente un fondo de emergencias de 3 meses, es decir, 300 pesos en este ejemplo, sería suficiente, ¿no? La mayoría de los expertos pues dicen que debe ser de 3 a 6 meses del dinero que necesitas para mantenerte a ti o mantener a tu familia, ¿no? Ahora, esto no puede ser una regla así de rígida y lo hemos platicado en otros casos. Por ejemplo, si hablamos de imagínense un cirujano, ¿no? Que depende de su capacidad
manual, ¿no? Motriz para poder operar, y que está a lo mejor en sus 60s, ¿no? En la década de los... Tiene 65 años, ya no tiene la misma capacidad, y entonces lo que se ve claramente es que pronto podría tener que retirarse porque ya no puede ejercer como cirujano, ¿no? Este caso, una persona en ese perfil tendría que tener un fondo de emergencias mucho mayor, porque una, por su edad, es difícil que pueda conseguir otra fuente de ingresos como la que tenía como médico cirujano. Y la otra es, pues probablemente llegue un punto en el que ya no pueda ejercer como cirujano. Entonces, su fondo de emergencias, porque tiene un perfil de riesgo más alto, debería ser mayor, a lo mejor 9 meses o 12 meses de lo que necesita para vivir, lo tiene que tener en una especie de fondo de emergencias. Algo importante, este fondo de emergencias no lo inviertan en cosas de mucho riesgo o que los amarren a plazos. Su función no es que les genere mucho rendimiento, sí se debe invertir a lo mejor algo como en CETES o pagarés bancarios, algo que les dé mucha disponibilidad, que crezca por lo menos un poquito para cubrir la inflación. Pero lo más importante es que cuando venga una emergencia, ustedes puedan disponer de los recursos que hay en ese fondo de emergencias. Recuerden, el ahorro es la base de la prosperidad. Ese es el elemento central, ¿no? Ahora, hay muchas técnicas de ahorro que podemos recomendar. A mí me encanta que hay personas que me dicen, oye, pues yo logro ahorrar en botes donde voy metiendo monedas y billetes que me sobran de cambio, perfecto, ¿no? Este método de los sobres o de los papelitos, ¿no? Siguen siendo muy utilizados. Y por el otro lado está el tema del ahorro automático, ¿no? que es algo que nosotros recomendamos mucho. Ya hay varias aplicaciones, incluso varios bancos te dicen, oye, ¿te gustaría que en automático yo te vaya retirando X cantidad cada mes o cada semana o cada quincena? Y se vuelve una forma ideal de ahorrar porque uno no tiene que hacer nada manual, ¿no? Ya en automático la aplicación o el banco toma una X cantidad de dinero que yo le permití y lo va invirtiendo, ¿no? Están otros mecanismos como los apartados digitales, ¿no? BBVA es uno de los bancos que empezaron a utilizar esto y que me permiten de mi cuenta de débito, ¿no? de mi cuenta nómina, separar de ese dinero, ir creando apartados con conceptos o rubros, ¿no? Como a lo mejor puedo poner un apartado que diga ahorro para el coche y voy separando ahí el dinero y ya no me aparece en mi saldo total y evita que me lo gaste de alguna forma, ¿no? Bueno, otro tema importante es recordar, si ya voy acumulando un ahorro y va creciendo, pues que hay que buscar invertirlo a diferentes plazos, ya sea corto, mediano o largo plazo. Y bien importante, no invertir en aquello que no entendemos, que esa es una de las principales razones por las que hay quienes pierden todo su capital a la hora de invertir, porque pues nos invitan y nos lo venden como algo maravilloso, no lo comprendemos bien y finalmente muchas veces se asume un riesgo mucho más alto del que pensábamos que se estaba tomando, ¿no? El principio número 4 es cubre tus riesgos más importantes. Aquí la herramienta central que se utiliza son los seguros. Se necesitan los seguros de gastos médicos mayores. Creo que nadie discute después de lo que sucedió en 2020 con la pandemia, que pues, Edgar, tú lo sabes mejor que yo, pero están saliendo los tratamientos por COVID, en muchos casos arriba del $1,000,000, ¿no? Ah, sí. Bueno, depende de qué, pero el promedio de gastos, de todos los gastos, anda cerca de los 400,000 pesos. Las atenciones que requieren el intubamiento del paciente andan en 4 millones de pesos promedio, y el evento más caro que se ha cubierto ha sido de 29 millones de pesos. Por COVID. Sí, una persona diagnosticada por COVID, el evento más caro que ha pagado un seguro de gastos médicos privado en México es de 29 millones de pesos. Wow, sí. Y eso es, justamente eso es lo que nosotros hemos hablado muchas veces. El seguro de gastos médicos mayores precisamente busca proteger la economía familiar de ese tipo de golpes, ¿no? Esto que decíamos al principio de la plática. Hay que reconocer que estos eventos catastróficos que parece que casi nunca ocurren, llegan a ocurrir, ¿no? Y si yo quiero atenderme en un sistema de salud privado, en un hospital privado, y va a ser una cuenta de millones y ni siquiera tengo eso ahorrado, pues simplemente se puede volver
un problema financiero que me lleve años solucionar, ¿no? Entonces, crucial tener un seguro de gastos médicos mayores, sobre todo en épocas como estas. Seguros de vida, igual lo vemos con el tema de los fallecimientos. Muchas familias, millones de familias, lamentablemente viven al día, ¿no? Y dependen de uno o dos proveedores, ¿no? Y muchas veces cuando falta la mamá o falta el papá, que son los que generan los ingresos, los hijos o los dependientes que quedan en una situación de muchísima vulnerabilidad y su calidad de vida queda muy comprometida, ¿no? Entonces, igual, se puede usar el seguro de vida como una herramienta muy efectiva para proteger, ¿no?, el bienestar de la familia a largo plazo. Los seguros de daños, ¿no?, el ejemplo más común, el seguro del auto. Otro tema bien importante para cubrir riesgos, pues tener liquidez para cubrir los deducibles de los seguros, ¿no? Porque recuerden que en el caso de los seguros de gastos médicos mayores, seguros de daños, nosotros tenemos que participar con un cachito del gasto, ¿no? Lo que es el deducible y el coaseguro. Algo importante también, que se sale un poquito de lo que veníamos hablando, es hay que dejar listo el tema de testamentos y sucesión para pues, no dejar problemas a las personas que se quedan, ¿no? Creo que es algo que también se ha hecho notar mucho en estos meses con estos lamentables fallecimientos que hemos visto y si no se dejan las cosas claras y en orden, pues muchas veces algo que debería ser un regalo o una bendición para los que se quedan se puede volver un problema, ¿no? Bien importante también tener en orden esto. Principio número 5, liquida deudas. Esto es otro tema también bien importante, ¿no? Hay dos métodos que se utilizan o se recomiendan por muchos de los expertos financieros. Hay uno que yo le llamo el método del más chico al más grande. Intuitivamente uno dice, oye, pues debo con 5 tarjetas de crédito, tengo 3 créditos personales, estoy al límite, no puedo, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y lo que muchas veces uno creería de forma intuitiva es que te tienes que ir con el más grande porque es el que probablemente te está generando más interés. Sin embargo, recuerden que no todo en finanzas personales son los números. Hay una parte como psicológica, de conducta, que es muy importante. Y hay varios expertos que dicen que es más efectivo para muchas personas empezar con los créditos más chiquitos e ir liquidando esos chiquitos. O sea, la recomendación es, tengo que hacer una lista de todos los créditos, de todas las deudas que tengo y ponerlas de la más chiquita a la más grande e intentar liquidar lo antes posible la más chiquita, ¿no? Y entonces ya tengo una tachada y eso curiosamente genera como mucha motivación de, bueno, ya una menos, aunque haya sido la más pequeña y luego vamos con la siguiente más chica, ¿no? Entonces esto es un método que se recomienda mucho. Es que es el esquema de la carrera, ¿no? Por eso no corres primero un maratón, por eso corres primero 5 kilómetros y cuando los acabas te sientes motivado a correr 10. Es difícil querer correr 40 de un jalón, que lo más probable es que no los acabes y te acabes desmotivando de correr del atletismo, ¿no? Correcto, es correcto. Totalmente de acuerdo. Luego está el otro método, que es del más caro al más barato. Rui, me parece que te quedaste sin audio. Ah, pensé que había sido yo. Rui, creo que te quedaste sin audio, a ver si puedes checar. Creo que está sin audio, Edgar. Si quieres, puedes continuar un poco sobre... Ahora. No, creo que ya regresó. Ya está. ¿Ya volviste? Perfecto. Sí. Sí. Es que te Una habías quedado sin disculpa, creo audio, que. te perdimos. Un segundo, por favor. ¿Me escuchan ahora? Sí, fuerte y claro. Hola, hola. Hola, te escuchamos. Bueno, yo te escucho. Sí, te escuchamos, Rui. Adelante. Perfecto. Gracias. Sigo entonces. Bueno, retomo lo del método del más caro
al más barato, ese método lo que nos dice es, en lugar de empezar con la más chiquita, que ahí es el primero que vimos, es, bueno, me voy sobre los más pequeños, los más fáciles de liquidar. En este caso me voy a ir sobre aquellos que tengan el interés, la tasa de interés más alta o el costo, el CAT más alto, ¿no? Entonces, de alguna forma, este método lo que quiere decir es que yo debo irme primero sobre aquellas deudas que son más tóxicas financieramente, ¿no? Las que van haciendo la bolita de nieve lo más grande, lo más rápido posible, ¿no? Importante, en el segundo método, ese se recomienda más cuando tenemos capacidad, tenemos ingresos suficientes para ir abonando a capital lo más rápido posible. En muchos casos, cuando ya estamos en una situación muy crítica, lo ideal es acercarse con aquellas instituciones o personas a las que les debemos y buscar reestructurar. Muchas veces, por ejemplo, ahorita algo que sucedió en los últimos meses, el Banco de México bajó su tasa de referencia y entonces ahorita hay una oportunidad para hacer lo que se llama reestructurar deudas con menores tasas de interés, ¿no? La otra alternativa es negociar a que si mi préstamo era por 1 año, 2 años o 3 años, intentar alargar el plazo y que lo que yo debo pagar cada mes se vuelve menor y más controlable, ¿no? Y bueno, también aprovechen para liquidar bienes o activos no esenciales o que no necesitan y poder utilizar este recurso adicional para abonar a capital o liquidar estas deudas. Edgar, no sé si quieras agregar algo sobre este tema tan importante. Creo que lo planteas muy bien. Esto nos debe de recordar que algo que es esencial, debemos de entender el interés, de cómo funcionan los intereses. Y si somos personas que en términos netos, es decir, en el total de nuestro presupuesto, pagamos más intereses que los que cobramos, no estamos entendiendo los intereses. Ahora, ¿qué solemos hacer? Bueno, simplemente metemos la cabeza abajo de la almohada, no calculamos, no abrimos los estados de cuenta, ¿no? Cuando eran de papel, bueno, los que todavía reciben estados de cuenta en papel, simple y llanamente no los abren, y los que los reciben digitales, igual, no conocen ni las claves para abrirlos, y eso me permite no saber cuánto me gasto, cuánto pago en intereses. Pero bueno, pues eso puede estar bien para engañarme un poco y si ando tristón, pero en el mediano plazo es una reverenda tontería que tenemos que aprender a dejar de hacer. Cualquiera de ustedes, si se preguntara cuánto pagué en el mes de diciembre de intereses en el total de mis gastos, tiene que poder dar una respuesta a esa pregunta. De otra manera, tiene una gran oportunidad para aprender algo muy importante. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Siguiendo con el sexto principio, es aprovecha las deducciones personales. En este caso, bueno, pues recuerden que son aquellos gastos que como contribuyente tenemos derecho a disminuir de los ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. Y sobre todo para muchas personas que digamos, están en regímenes como sueldos y salarios, donde ya pues, la empresa les va reteniendo los impuestos, no están conscientes que gastos que van haciendo después, temas de salud, de educación, incluso, por ejemplo, planes de ahorro para el retiro, en la declaración anual del año siguiente, pueden utilizarlos para tener no solamente un saldo a favor, sino generar una devolución, ¿no? O sea, aquí lo que sería muy, muy importante es que estén pendientes ahora en abril, a los que les aplique hacer las declaraciones, revisen si hay gastos que ustedes puedan incluir como deducciones y que esto les ayude teniendo un saldo a favor y finalmente pues una devolución que se vuelve un ingreso adicional. Creo que tenemos tiempo, Edgar, para revisar un poquito más detalle en la página del SAT cuáles son las deducciones. ¿Te parece bien? Sí, si gustas, adelante. ¿Quieres comentarlas o quieres que yo comente algo al respecto? Quiero preguntarles si se ve el portal del SAT.
No sé si siguen viendo la presentación o ya se ve. No, sí, sí se ve, sí se está viendo. Sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues quiero bien rápido, sin desviarnos mucho, que vean cuáles son algunos de los conceptos que se pueden utilizar o que están autorizados por la autoridad como deducciones personales. Primeramente, en aquí, bueno, el área de salud. Por ejemplo, están honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Y nos dice aquí, son deducibles si son prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, ¿no? Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales. No proceden los comprobantes de farmacias. Honorarios de enfermeras, análisis, estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, prótesis, compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales, primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Y aquí nos dice, dichos gastos por salud serán deducibles cuando hayan sido efectuados para ti, tu cónyuge o concubino, concubina, tus padres, abuelos, hijos y nietos, ¿no? Luego viene el rubro de educación. Entonces nos dice que colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios, ¿no? Desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los siguientes montos, con un límite anual de deducción, ¿no? Entonces, preescolar, 14,200 pesos, primaria, 12,900 pesos, secundaria, 19,900 pesos, profesional técnico, 17,100 pesos, bachillerato su equivalente, 24,500 pesos. Nos dice aquí, importante, para hacer efectivo este beneficio, requieres contar con el comprobante de pago correspondiente. Cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal por una misma persona por servicios de enseñanza correspondientes a 2 niveles educativos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los 2 niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició. Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no pueden ser deducibles. Y bueno, también se puede deducir transporte escolar solo si es obligatorio, ¿no? Otros gastos que son deducibles, importante, gastos funerarios de tu cónyuge o concubino, concubina, así como para tus padres, abuelos, hijos y nietos, podrás realizarlos con cualquier medio de pago y debes contar con la factura. Intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a tu casa habitación, contratados con el sistema financiero, Infonavit o Foviste, entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de 750,000 unidades de inversión. Donativos otorgados a instituciones autorizadas. Y bueno, acá nos dice también aportaciones complementarias de retiro realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes personales de retiro, ¿no? El pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda del 5%. Y bueno, habrán visto que varios traían un asterisco. Aquí nos dice que el pago de estos gastos requiere que se realice mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. La deducción no procede si el pago fue realizado en efectivo, ¿no? Vamos a regresar a la presentación. Aquí estamos. Entonces, bien importante que revisen ahora que venga el periodo de declaraciones anuales para personas físicas, qué deducciones pueden utilizar y sobre todo si ustedes ya estuvieron haciendo, les estuvieron reteniendo impuestos en su trabajo, probablemente implique un saldo a favor que puedan pedir como devolución y les genere un flujo de efectivo, es decir, un ingreso adicional. Incluso pues para otras, a lo mejor personas físicas con actividad empresarial o profesionistas independientes, pues estar cuidando estas deducciones personales también podría ayudarles a reducir su base gravable, ¿no? Vamos ahora con el último principio para tener mejores finanzas en este 2021 y es generar nuevas fuentes de ingresos. Algunas ideas que nos gustaría explorar con ustedes. Iniciar un negocio de servicios. Muchas veces hay actividades, por ejemplo, de consultoría, si ustedes tienen alguna especialidad,
de ventas, por ejemplo. Nosotros admiramos mucho la labor de ventas porque muchas veces requiere poca inversión, es más el tiempo que uno tiene que dedicarle y puede ser una forma de ir generando ingresos de forma más rápida. Para aquellos de ustedes que puedan hacerlo, que tengan una propiedad, por ejemplo, rentar una habitación que tengan disponible en Airbnb. Esta ha sido otra forma en la que muchas personas han logrado generar ingresos, ¿no? Emprender un negocio digital, sobre todo ahorita que estamos tantas personas trabajando desde casa, ¿no? Ventas por Amazon o Mercado Libre, sobre todo aquellos de ustedes que tenían negocios que a lo mejor estaban muy dependientes de la venta en persona, exploren cómo pueden utilizar todas estas herramientas como las redes sociales, ¿no? el SEO, los buscadores para poder generar nuevos clientes y nuevos ingresos, ¿no? Si tienes alguna especialidad, también puede ser crear talleres o cursos en línea. Y bueno, también en muchos casos aplicar la del bazar, ¿no? Vender aquellos bienes que ya no se necesitan. Una reflexión final, que creo que es bien importante, recordar que a largo plazo el factor más determinante en el desarrollo de nuestra vida somos nosotros mismos. Estamos en una situación tan dura que pareciera que las circunstancias nos están rebasando, ¿no? que nos está ganando aquello que está pasando. Yo quisiera invitarlos a luchar en contra de ese pesimismo. La realidad es que sí es muy difícil, pero intentar cambiar ahí la óptica y entender que las cosas van a mejorar, ¿no? que esta situación pasará. Y que al final, en el mediano y largo plazo, nuestra vida, nuestra calidad de vida, cómo se van desarrollando nuestros logros y aquello que sucede en nuestro entorno, principalmente se define por lo que nosotros decidamos. Que al final lo más importante son los planes que hagamos y las acciones que vamos tomando para hacer que suceda, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones finales para que este 2021 sea mejor financieramente y además sea un trampolín para que los próximos años sean todavía mejores. Recuerden invertir en ustedes mismos, bien importante, estar constantemente aprendiendo, leyendo libros, viendo videos en YouTube que les ayuden a educarse, ¿no? Busquen de qué forma lo que hoy hacen, lo que es su actividad productiva, la pueden hacer un poquito mejor cada día, ¿no? Y esto de invertir en uno mismo no se queda en esta parte laboral o de capacidades intelectuales. También piensen en su salud, en tener una mente más ágil, en estar en su peso ideal, en comer bien, en tener una buena nutrición, ¿no? En dedicar también tiempo a que emocionalmente estemos saludables, mentalmente saludables, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para tomar las mejores decisiones. Y esto es algo que hace muchos años alguien me recomendó. Me dijo, Rui, vamos tomando decisiones todo el tiempo sin realmente preguntarnos, ¿estoy tomando la mejor decisión? Y hay que subir un poquito como la vara, ¿no? Es decir, no solamente intentar tomar buenas decisiones, sino, aunque parezca algo idealista, pero intentar tomar las mejores decisiones que podamos, con la información, con un buen ejercicio de reflexión, y tampoco dejarse paralizar en la indecisión, eso es importante, ¿no? Evitar ser conformistas y victimizarse por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahorita es muy fácil echarle la culpa a la situación y probablemente uno puede decir, oye, es cierto, ¿no? Las circunstancias están terribles, está muy complicado. Pero si uno se victimiza, pues finalmente entonces es decirse como persona, pues es que lo que tú hagas al final no puede hacer nada para cambiar tu realidad y eso es falso, ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades, uno tiene que decir, yo tengo la capacidad de hacer cosas, de tomar decisiones, de actuar para cambiar mi entorno y cambiar mi realidad. Y este es un paradigma muy poderoso, ¿no? Y que se conecta con la última recomendación, tener una mentalidad de crecimiento. Muchos psicólogos hablan de que hay personas con una mente, digamos, una mentalidad fija. Las personas con mentalidad fija creen que nacieron con un nivel de inteligencia o con X capacidades y que así van a ser siempre, ¿no? Mientras que las personas con una mentalidad de crecimiento, al contrario, lo que dicen es, yo puedo a través de estar trabajando duro, de esforzarme, de estudiar,
ir desarrollando, desarrollar capacidades intelectuales, físicas, artísticas, creativas. Y esta es la mentalidad adecuada que uno tiene que tener para estas situaciones de crisis. Bueno, aquí vamos concluyendo, casi ya rayando en las 11. Edgar, ¿alguna idea para concluir, Luis? Pues, ahora sí que pues darte las gracias, Rui. Creo que son ideas que nos regresan a esas cosas que son lo básico de llevar unas finanzas sanas. Probablemente no son tan divertidas como uno quisiera. Pues a lo mejor hay unas personas aquí que dirían, ay, ¿por qué no nos hablan de una criptomoneda que me gane 10,000 veces mi dinero en 2 meses? Lamentablemente, si ese camino existe, no lo conocemos. Mejor, si alguien lo conoce, por favor, compártalo. Lo que conocemos son estas cosas, de la constancia, la disciplina, el estar repitiendo y repitiendo algo que ha funcionado. Ahora sí que desde los albores de los tiempos. Luis, ¿puedes regresar al anterior, por favor? Pero siempre es importante recordar la página anterior. Pues la invitación de todas las semanas, que nos sigan, por favor, en la página de Seguros BIC en Facebook. Nos den like. Tenemos nuestro canal en YouTube de Vaqueiro. Recuerden que todas las semanas estamos subiendo materiales. Estos webinars se suben cada semana. También tenemos los materiales que vamos haciendo para nuestro programa de Vaqueiro Talks, donde hablamos una semana con un empresario y una semana con un investigador del área de la salud, que nos platique de los últimos desarrollos en ese sentido. Creemos que son temas interesantes, les echamos muchas ganas y pues nos ayudan muchísimo si los comparten con la gente que les sea, pues que crean que les pueda ser de utilidad. Nuestros correos electrónicos, donde estamos tanto Rui como su servidor a sus órdenes para responder cualquier cosa que tengan, y un WhatsApp donde pueden escribir con cualquier duda que tengan relacionadas con estos temas que son los que nos competen, seguros y planeación financiera. Y bueno, pues ahora sí, agradecerles enormemente su tiempo y desearles una excelente tarde y excelente fin de semana. Rui, Luis. Rui, pues mira, a reserva que alguien tuviera alguna pregunta, yo nada más querría cerrar con una cosa. ¿Por qué sería importante tener a un asesor para que te ayudara a esto? Es decir, uno lo puede hacer solo, pero ¿cuál sería la ventaja de tener a alguien que te vaya guiando en todo esto que nos acabas de contar? Gracias, Luis. Bien, muy buena pregunta, y yo creo que una de las, hay muchas razones por las que tenemos que acercarnos a un asesor, y es lo que nosotros en BIC siempre ofrecemos. Primero hay muchos temas que llegan a tener mucha profundidad, temas financieros, ¿no? Temas de administración de riesgos, ¿no? Ahorita que veíamos el portal del SAT, yo pensaba, bueno, cada vez cumplir con nuestras obligaciones tributarias y entender ese sistema es cada vez más complicado. Entonces, la idea de acercarse a un asesor profesional es que nos pueda dar más luz, darnos más claridad, ¿no? Sobre cuáles son los caminos que tenemos para poder llegar a nuestros objetivos, porque partimos de eso, ¿no? O sea, al final todos vamos teniendo estas metas o vamos buscando algo. Muchas veces creemos que el camino es uno, ¿no? Y a lo mejor alguien dice, híjole, si yo quiero quiero juntar 1 millón de pesos, pues divide 1 millón de pesos entre 10 años y entre 12 meses y dice, pues tengo que ahorrar X cantidad por mes. Y a lo mejor un asesor le dice, oye, no, fíjate que tendrías que dar 30, 40% menos mensual si tú utilizas un instrumento que te permita invertir tu ahorro y que a lo largo de esos 10 años vaya multiplicando tu capital, ¿no? Ah, ok, eso es algo que yo no había visualizado, ¿no? Y este es un ejemplo muy, muy simple, Luis, pero que creo que se puede llevar a muchísimas áreas, ¿no? Por ejemplo, Edgar, que lleva esta parte de los seguros de gastos médicos mayores, yo diría que es tan importante ya no hacer esto de comprarle el seguro al amigo de mi amiga o a mi pariente nada más porque le quiero echar la mano, porque una mala asesoría puede volverse algo muy costoso, ¿no? Entonces, bien importante acercarse a asesores profesionales para que les den claridad sobre los caminos, sobre las condiciones y al final los ayuden a poder avanzar más rápido hacia sus metas, ¿no?
Por ejemplo, en el área que yo llevo, ahorro e inversión, pues nos encontramos con muchas personas que luego, pues a lo mejor alguien llega y les ofrece estas inversiones extraordinarias, por ejemplo, ¿no? Y que te voy a dar el 5% mensual. Y cuando yo les ayudo a revisar qué realmente les están ofreciendo, pues nos damos cuenta que son esquemas no regulados, muy especulativos, a lo mejor alguna especie de estructura piramidal. Entonces los clientes dicen, wow, probablemente pues, seguramente perdería ahí todo mi dinero, ¿no? Esos son algunos casos muy simples donde acercarse a alguien que esté acreditado y que de forma profesional y ética ayude a sus clientes, ¿no? Y Perfecto, no Roy. sé si nos... Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que no hay por ahora alguna otra pregunta, pero recuerden que esta charla se les va a enviar al correo que dejaron registrado para que puedan acceder a ella cuando quieran. Aquí están los datos de Ruy, de Edgar, que están dispuestos a atenderlos. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, nos comenta Félix Luis Rodríguez. Gracias, Félix. Ahorrar en la Afore, ¿qué tan interesante es, Ruy? Digamos que es un tema, muchas gracias por la pregunta, bien interesante. Generalmente, ¿se acuerdan que uno de los principios que vimos hoy hablaba sobre la importancia de diversificar, Félix, ¿no? Yo, digamos que en temas de Afores, lo que nosotros hemos visto es que ya por ley, la mayoría de los mexicanos digamos, formalmente trabajan en una empresa, una organización, pues por ley ya se les está retirando una X cantidad de su dinero, de su salario y se va a una Afore, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ya vemos que están ahorrando por ley en una de estas instituciones, lo que recomendamos es diversificar y buscar otra alternativa, que hay muchísimas, ¿no? Con alguna institución privada. Principalmente, y yo creo que Edgar va a estar de acuerdo conmigo, cuando uno ahorra con las Afores o en Afore hay muy poco control. Generalmente no tenemos, hay mucha decisión en qué tipo de fondos o instrumentos se va a invertir, ¿no? Y la ventaja, Félix, de poder utilizar, por ejemplo, otros instrumentos en casas de bolsa, en aseguradoras, fondos de inversión, fideicomisos, es que tú tienes al final más control y puedes incluso elegir cuentas o planes que tienen menos restricciones, ¿no? Entonces, realmente mucho depende también de qué Afore es, qué institución, cuál es tu edad, qué tipo de instrumento. Pero en general, lo que recomendamos es buscar opciones privadas que les den a ustedes más control, ¿no? Edgar, no sé si quieras Y yo complementar quisiera algo hacer de... dos aclaraciones, dos comentarios a lo que nos dice sobre la pregunta de Félix. Uno, por supuesto, porque de hecho lo dijimos y lo reiteramos, lo más importante en el desarrollo de una planeación financiera es ahorrar. Llámese en la Afore. Bueno, caray, hasta miedo me da decirlo, pero hasta una tanda, ¿no? Las tandas pueden funcionar porque yo ahora he tenido oportunidad de convivir con personas que hacen tandas. Digo, pues me parece un poco absurdo, pero bueno, al final pues, me dicen, es que es la única forma en la que me puedo obligar a ahorrar porque toda mi familia me presiona y entonces ahorro. Perfecto. La forma que te funcione es ideal. Nuestra sugerencia en términos muy específicos con el tema de la Afore es procurar no involucrar el tema del ahorro personal con cosas políticas. Porque aunque ustedes digan lo que puede parecer una opinión muy drástica, el problema de las Afores en México es que tienen un componente, esos recursos tienen un componente político. Y se les discute a nivel político, todas las personas involucradas con el mundo político tienen una opinión de qué deben hacer con esos recursos, los tratan como si fueran propios en lugar de entender que es dinero de ahorradores simplemente en custodia de instituciones financieras. Y entonces, por ese motivo, nuestra sugerencia es que, bueno, dado que la ley te obliga a poner dinero ahí, no sería la opción ideal para ponerle dinero adicional voluntariamente. Sí quisiera yo dejarle, bueno, pasarle esta idea a Félix, ¿no? De acuerdo. Excelente.
Súper bien. Gracias por sus respuestas. Bueno, pues creo que es todo por ahora. Rui, Edgar, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos siguieron. Qué gusto verlos de vuelta. Por favor, cuídense mucho. Y muy pronto seguramente trataremos de empezar a tomar nuestros hábitos tradicionales, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, creo que vale la pena cuidarse y nos vemos el próximo viernes. Ya les estaremos enviando de qué va a tratar nuestro webinar. Rui, muchísimas gracias. Edgar, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos acompañan. Excelente día. Hasta luego.